Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda de Pedro, el capítulo 2. Vamos a estar leyendo desde el verso 7 al 9. Dice: si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos diariamente, sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. El Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Oremos a Dios. Señor, damos gracias por tu palabra. Damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos, Dios, que tú nos guardes, que tú nos cuides. Ayúdanos a conocerte más con el único objetivo, Señor, de amarte mejor, de vivir mejor para ti, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor, esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Cuando no conocemos los detalles y versiones de una historia, con mucha facilidad nos podemos ver llegando a conclusiones incorrectas y emitiendo un juicio equivocado sobre algo o sobre alguien. Esto puede pasarnos aún estudiando las Escrituras cuando nos limitamos a ver lo que dice un solo pasaje en cuanto a una persona. Y algo así nos pasa con el personaje que vamos a hablar esta mañana. Creo que esto nos pasa a nosotros con Pedro, donde es recordado por negar a Jesús. Nos pasa con David y aquel error que cometió con una mujer ajena. Nos pasa con Sansón y nos pasa con Lot, sobrino de Abraham. Cuando leemos el libro de Génesis, en sus capítulos 18 y 19, podemos quedar con la impresión de que fue una persona mundana, que fue un hombre egoísta. Decidió hacer morada con gente de Sodoma y Gomorra. ¿Acaso por los beneficios personales que esto le podía brindar por encima de las normas divinas? El panorama se nos aclara un poco cuando leemos Génesis 18 con mayor detenimiento. El diálogo entre el ángel de Jehová y Abraham parece implicar que Lot era uno de los justos que su tío quería proteger. De igual manera, cuando vamos al Nuevo Testamento y leemos la referencia que aparece de Lot, nos aclara bastante el panorama. Y hago referencia al pasaje que nosotros acabamos de leer. Este pasaje que tenemos aquí, Pedro hablando de falsos maestros, nos menciona a nosotros 3 castigos ejemplares que el Señor impartió. Nos menciona el tiempo de Noé, nos menciona a los ángeles caídos y nos menciona a Lot. Y es en medio de esta porción, cuando habla de Lot, que la palabra de Dios nos muestra algunas características de este hombre que queremos resaltar en la mañana de hoy. ¿Qué tipo de hombre era Lot? Cuando hablamos de Lot, ¿qué podemos decir de él? Cuando hablamos de su persona, de su entorno, pudiéramos decir muchas cosas. Cuando hablamos de Lot, por ejemplo, en el capítulo 17 de Lucas, el Señor dice: recuerden la mujer de Lot. Hagan memoria de ella. Y luego nos dirigimos a Lucas 17. Dice, en el verso 32 al 33 dice: todo el que procure preservar su vida, 32, acordaos de la mujer de Lot. 33, todo el que procure preservar su vida la perderá, y todo el que la pierda, la conservará. ¿Qué conocemos nosotros de la mujer de Lot? A la salida de Sodoma, mientras la ciudad era destruida, aquella mujer miró hacia atrás, dejando descubierto lo que había en su corazón, apegada a las cosas que dejaba allí. Sin embargo, cuando la palabra de Dios habla de Lot, dice cosas totalmente diferentes. Pudiéramos alegar muchas cosas en esta mañana de por qué Lot permaneció en esa ciudad. Pero si algo sabemos es que su esposa tenía su corazón allí, tal vez sus hijas, pero Lot no, por lo que vamos a ver. En 2 de Pedro 2, 6 al 9, como leímos, nos muestra 2 cosas que vamos a desarrollar. En primer lugar, la condición del mundo donde se desarrollaba la vida de Lot y el carácter de este hombre del que debemos aprender en esta mañana. En primer lugar, vamos a hablar de lo que es el entorno de Lot, la ciudad, aquellos que rodeaban a Lot, las personas que rodeaban a Lot, cómo se encontraba. Y es nuestro deseo también que comparemos cómo se encontraba esa ciudad a lo que nosotros vivimos hoy día. En primer lugar, dice la palabra de Dios,
Si rescató al justo Lot, abrumado, en su Biblia de la Reina Valera dice, por su nefanda conducta, por conducta nefanda. Yo tengo las Américas, dice, por la conducta sensual de hombres libertinos. Y dice que tenían una conducta de libertinaje, una conducta nefanda, desenfrenada, sensual, pervertida, licenciosa, que carece de moralidad. Tenían comportamiento. Lo que controlaba a los habitantes de esa ciudad eran personas con una moralidad totalmente nula. Eran personas pervertidas y su comportamiento lo dictaba sus corazones y sus gustos. Primera característica de esos habitantes. Cuando nosotros vamos al libro de Ezequiel, en su capítulo 16, nos da un poquito más, una radiografía un poco más profunda de estas personas. Nos dice, por ejemplo, en el versículo 49 y 50 de Ezequiel capítulo 16, lo siguiente. He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma, decía, arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado, y se enorgullecieron y cometieron abominaciones delante de mí, y cuando lo vi, las hice desaparecer. La palabra de Dios nos dice que no solamente tenían una conducta desenfrenada, nos dice entonces, según Ezequiel, que eran arrogantes, o sea que se creían superiores a los demás, tenían abundancia de pan, y en medio de esas características negativas, abundancia de pan aparece como algo negativo, eso es raro. Es como decir que tenían sus despensas llenas y cuentas bancarias llenas. Y en estas cosas estaba su seguridad y vivían solamente para el placer. No solamente tenían sus despensas llenas para disfrutar sus placeres. Dice que vivían en completa ociosidad y no ayudaban al prójimo. A pesar de tener, no ayudaban. Un carácter totalmente diferente al que Dios quiere que nosotros mostremos. No solamente eso, eran orgullosos, según tenemos en Ezequiel. Dice, y cometieron abominaciones delante de mí. Quiero hacer hincapié aquí porque el Señor nos señala que ellos se ofendieron entre ellos. Él dice, cometieron abominaciones delante de mí, ante mis ojos. Ellos no me tomaron en cuenta. Ellos actuaban como actuaban independientemente de que yo estuviera ahí. Y cometieron abominaciones delante de mí. El parámetro aquí, Dios dice, soy yo. O sea, no ustedes. Para ustedes puede estar bien, pero para mí no. Por lo tanto, él termina el verso 50 diciendo entonces, y cuando lo vi, los hice desaparecer. Sencillo. Porque no le tomaron en cuenta. De esa manera vivía esa ciudad. No solamente eso. Si seguimos leyendo en Pedro, dice que eran malvados, perversos, descarados, desafiantes. Este término se refiere a personas que viven sin principios. Ellos son su propia norma. Cuando cada quien pone su propia norma, no hay duda alguna de que Dios ha sido desplazado en su totalidad. Pues Dios es el parámetro para definir qué está bien y qué está mal. Él es el juez que traza las leyes. Él es el árbitro moral. Y cuando eso es quitado y cada quien hace lo que bien le parece, las consecuencias no serán pocas. La palabra de Dios nos dice que eran perversos, que eran malvados. Para actuar y pensar así como ellos actuaban, definitivamente había que haber eliminado a Dios del medio. Eran personas que no tenían temor alguno de Dios. Hermano, ¿usted cree que, extrapolándolo a lo que nosotros vimos hoy en día, que la agenda que nosotros vemos que se avecina se puede instaurar con Dios? No, hay que desaparecer a Dios. Y es por eso el ataque que nosotros vemos a la Biblia, a los creyentes y demás. Eran injustos, según el verso 9. Ausencia de temor a Dios. Se sienten bien viviendo en medio de un ambiente sin definición moral. Y Lot vivió en medio de esas personas. Personas cuyo gentilicio llegó a ser sinónimo de gente pervertida e inmoral. Aquí se encuentra Lot, en esa ciudad, con hombres malvados, hombres arrogantes, hombres sin ninguna moral, hombres libertinos, hombres sensuales, hombres que solamente piensan en sí y en sus placeres sin tomar en cuenta a Dios. Y allí, en medio de esa ciudad y en medio de esos habitantes, vivía Lot.
Qué difícil. Qué difícil. Pero ¿saben qué, hermano? No se diferencia mucho a lo que nosotros vivimos hoy día, a lo que nos rodea, a nuestro entorno. Y yo quiero compartir con ustedes algunos titulares que fueron extraídos de periódicos, tanto de aquí como de otros países. Yo le voy a leer algunos titulares y usted me va a decir cómo nosotros vamos en comparación con lo que acabamos de ver de esta ciudad. Primer titular. Nueva York aprueba el uso del género X en documentos oficiales. ¿Con qué se come eso? Niño nace y usted no lo declara ni como varón ni como hembra, cuando él cree que él sea lo que él quiera. Normal. Normal. No le hagan esa carga a ese niño. Nació con un pene, una vulva, no importa. Él decide qué él quiere ser. Número 2. Una práctica catalogada como boot sex es sexo entre hombres que no son homosexuales, simplemente por placer. Pareja se divorcia y pelea por la custodia de un perro. En contraposición a pareja que se divorcia y pelean por los hijos. Ni él lo quiere ni ella tampoco. En España el cambio de sexo es gratis. El odontólogo debe ser pagado. Adolescente transgénero en los Estados Unidos demanda a su escuela por el uso del baño y gana. Yo me considero mujer, yo me opero, yo tengo que orinar con las mujeres. 2019, Miss Universo, que representa a España, es un transexual, hombre, compitiendo con mujeres para ver quién es más hermoso. Transexual mata a una mujer en una pelea de artes marciales mixtas a principio de año. Se considera mujer, tiene que pelear contra otra mujer y mata a la mujer porque es un hombre que se cree mujer. Oigan este. Británico de 32 años desea ser reconocido como cachorro dálmata y pide ser el primer hombre transespecie. Si tú te consideras mujer y hay que respetarte, yo me considero un perro y a mí hay que respetarme. Hermano, no es mentira, esto está ocurriendo actualmente. Y el último, guardé el último porque ese es para mí el más impactante. Hombre de 52 años se transforma en una niña de 6. Este hombre de 52 años, casado con hijos, decide que ya no quiere vivir con su esposa y se convierte en mujer en Canadá. En Canadá, si yo digo que soy mujer y usted me dice que yo soy un hombre, usted puede ir preso fácilmente. Cuando él dice que es mujer, entonces hay que respetarlo. Luego él se cansa de ser mujer y él dice que él es una niña de 6 años. Cuando él se declara de 8 años primero, cuando él dice que es una niña de 8 años, el Estado no puede irse en contra de él. ¿Y ustedes saben qué pasa? Tenemos un hombre de 52 años que dice ser de 8 años, cuyos padres ya murieron. ¿Qué pasa con ese niño, esa niña de 8? Hay que darle en adopción porque necesita padres. ¿Y ustedes saben qué? Una pareja lo adoptó. No solamente lo adoptó. Esa pareja tiene 2 niñas. Y una de las niñas tiene 7 años. Y le dijo, yo quiero seguir siendo la mayor. Y usted sabe que él dijo, no importa, hoy amanecí de 6. Y ahora tiene 6 años. Y es que en un país donde como usted se siente, los demás deben de percibirlo. Hermano, nosotros no estamos lejos de ver cosas peores. Porque el día que ese hombre quiere entrar a una escuela, va a haber que permitírselo. El día que ese hombre como niña quiere entrar al baño de niñas, hay que permitírselo. Y muy más lejos. La batalla legal sería el día que encuentren a esa niña con un niño. Porque según él tiene 6 años. Ese es el medio en el que nosotros estamos viviendo. Hermano, nosotros no podemos vivir ajeno a lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Esto está ocurriendo. No podemos negar que la sociedad occidental de un tiempo para acá ha venido imponiendo un pensamiento donde cada quien debe respetar y aceptar y no poner oposición a cualquier actividad, actitud o práctica que un individuo haga, por más perversa que sea, y a esto le han llamado tolerancia. Es bajo este concepto que nos han impuesto una agenda que muchos no apoyamos, no estamos de acuerdo, pero que tampoco se nos permite repudiar, porque en la llamada
tolerancia moderna, quien no está de acuerdo en ver, pensar o actuar de la misma forma es tildado de intolerante. Cada programa de televisión hoy en día, cada serie, cada película, canciones y redes sociales quieren vendernos como normal algo que sabemos que es totalmente antinatural. Aquellos quienes no compartimos esta visión actual y nuestras familias somos atacados día tras día a través de todos los medios con una ideología totalmente diabólica que pudiéramos decir que definitivamente estamos bajo ataque. Pero en medio de esta ciudad, esas son las características de la ciudad donde estaba Lot, donde nos encontramos nosotros actualmente. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de Lot? ¿Cómo era ese hombre? Así como Pedro nos ofrece la identidad de los habitantes de Sodoma, nos brinda también una descripción del hombre que allí vivía. Y eso es lo que yo quiero que veamos en esta mañana. ¿Qué podemos aprender de Lot? ¿Qué podemos aprender de un justo viviendo en medio de personas injustas? ¿Cómo debemos de vivir nosotros hoy en el entorno en que nos ha tocado vivir? Dice la palabra de Dios en el verso, vamos a leer el 7 al 9, dice en 2 de Pedro 6 al 9, si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas por ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Si rescató, subraye, al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos diariamente, sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. Y en 2 versículos, la palabra Pedro nos dice a nosotros en 3 ocasiones que el hombre que allí vivía era un hombre justo, era un hombre recto. Si había alguna duda del carácter de Lot, le llama en 3 ocasiones justo. Queda claro que nunca se identificó con el estilo de vida de aquellos que le rodeaban. Pedro quiere que nos diferenciemos tanto en nuestra sociedad actual como Lot en sus días. Lot era un hombre justificado delante de Dios. Las 2 palabras para justo en los versos 7 y 8, justo y después dice justa, son traducciones castellanas que quieren decir que había sido un hombre justificado. Hermanos, Lot, no, la Biblia no habla así de Lot. Dios no permite que se hable así de Lot, porque Dios era un buen hombre y Dios lo toma como ejemplo y Dios lo justifica. No, Lot era el hombre que era porque había sido justificado por Dios. Es lo mismo cuando vemos a Noé. La palabra de Dios dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé no era diferente a su generación y por eso halló gracia. No era diferente porque había hallado gracia entre los ojos del Señor. Hermanos, en medio de una generación como la que vivimos, aquellos que hemos hallado gracia tenemos que vivir diferente obligatoriamente. Hermanos, no hay forma de que nosotros hayamos sido impactados por Dios y vivamos igual o aceptemos lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. No hay forma. La palabra de Dios dice que Lot era un hombre recto, que había sido un hombre justo, un hombre justificado. De entrada pensaríamos que Dios debe justificar a la gente buena, puesto que Dios es un juez omnisciente. Él sabrá quién es bueno y quién no lo es. Siendo justo, suponemos que Dios debería justificar a las personas cuyo comportamiento es ejemplar e intachable, que son justas en sí mismas. No obstante, la Biblia pinta un cuadro totalmente oscuro del hombre y Pablo nos deja claro que no hay justo ni aun uno. Según la Biblia, Dios sí justifica a personas, no a personas buenas, sino a personas impías, personas que precisamente no merecen ser declaradas justas, sino condenadas. Y esto, hermano, es buena noticia. Porque a pesar de haber tomado la mala decisión de ir a una ciudad y permanecer en ella, Dios en su gracia puso su justicia sobre Lot. Y esto llevó a Lot a actuar diferente a los demás. Y eso vamos a verlo también en los próximos versos. Hermanos, que Dios haya puesto su justicia sobre Lot le hizo actuar diferente. ¿Saben por qué? No había forma de que él como un hombre normal pudiera hacerlo. Todo acto bueno que sale del hombre tiene un origen divino. Su capacidad de amar, su compasión, su misericordia. Lot fue capaz de ser afectado de esta manera porque había sido afectado por Dios. No hay forma de que Dios impacte al hombre y éste continúe igual. Y le pongo un ejemplo que le pongo mucho a los muchachos.
Supongamos que al llegar aquí, al subirme al púlpito, yo le hubiese dicho a ustedes, hermanos, doy gracias a Dios mientras me limpio, porque cuando venía para acá, me apeé del motor y un camión me chocó. Una patana venía a 120 kilómetros por hora, salí en la Domínguez Charro y no batió. Ahí en Fermosel, yo caí en el ayuntamiento, me paré, me limpié, cogí para acá caminando y doy gracias a Dios que estoy vivo. Hermano, ustedes, miren, si algo yo he dicho en mi vida es que nunca nadie ha dicho, de que yo recuerdo que cuando el camión me chocó, no, nadie ha dicho eso. Nadie. Hermano, si usted cree que usted puede ser impactado por Dios y continuar igual. Hermano, usted me puede creer, no me va a creer a mí que un camión me dio y yo estoy normal. Lo que yo no puedo creer y lo que la Biblia nos enseña es que ningún hombre pudo ser impactado por Dios y que haya permanecido sin ningún cambio aparente, ¿no? El Lot que vemos como recto en medio de la sociedad es porque había sido impactado por Dios. El verso 7 nos dice, si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, dice abrumado, estaba afligido, oprimido. La palabra que se utiliza aquí, se utiliza para expresar la experiencia siempre esta palabra aparece en contexto que describe un agotamiento de un trabajo demoledor. De hecho, se utiliza para describir los que son oprimidos con trabajos forzosos. Lot estaba desbaratado, afligido, estaba oprimido, le dolía lo que veía a su alrededor. Yo creo que Pedro nos transmite aquí es que había una presión constante en el corazón de este hombre, un peso que entristecía su alma al ser testigo del estilo de vida de los sodomitas, dice el pastor Salvador Gómez Dixon. Al ser una persona justa, no solo era incapaz de vivir como sus conciudadanos, sino que sentía el dolor al ver y oír la conducta de los demás. Y esa debe ser la actitud normal de un corazón justificado y piadoso. Lot no hablaba como ellos, no actuaba como ellos, no escuchaba lo mismo que ellos, no vestía igual, no pensaba igual. La diferencia de Lot muchas veces a nosotros es que vivimos totalmente ajeno a lo que ocurre a nuestro alrededor y no nos afecta. Mano, es imposible que nosotros veamos el mundo como está. Cómo el hombre ha decidido olvidarse de Dios, obviar a Dios y que eso no nos afecte en nuestros corazones. Cada hombre porta la imagen de Dios. Y cada vez que dos hombres salen por ahí agarrados de la mano, la imagen de Dios distorsionada, hermano. Si eso no causa en nosotros tristeza, hay problema en nuestros corazones. ¿Usted sabe por qué normalmente eso no afecta a nuestros corazones? Hermano, ¿usted cree que Satanás nos va a traer esas cosas y nos las va a estrellar en la cara? No. La forma de Satanás tentar al hombre no ha cambiado. No ha cambiado. Él lo quiere hacer ver como algo normal. Eso lo hizo a Eva. Chacha, hombre, pero una frutica vieja. ¿Qué va a pasar? Bueno, ¿usted cree que no? Programas de televisión con mujeres desnudas. ¿Sabe qué nosotros decimos? Eso es normal. El hecho de que sea frecuente no lo hace normal. Programas de televisión, películas, series, homosexualidad, como nunca. Y nosotros lo vemos, ¿saben qué? Como algo normal. Nos reímos con la comedia de homosexuales, nos reímos con... Ay, no es normal. No es normal. Yo recuerdo que Giovanni dijo en una ocasión que él había decidido, miren, evitar todo eso. Porque él no quisiera encontrarse en algún momento mirándolo y que ya eso no causara nada en su corazón. Y eso me impactó. Yo le había compartido a los jóvenes parte de esto, le había dicho a los jóvenes, nosotros decidimos en mi hogar no ver nada que tenga homosexualidad, que tenga un alto nivel de contenido sexual, que muchos parámetros. Nos quedamos sin nada. Terminamos de ver hace una semana una serie infantil del 90. Y vemos películas de historia, vemos muchas cosas así. A veces una vez que otra. Yo he empezado a ver varias series. Ya el sexto capítulo, séptimo capítulo, la mamá es lesbiana o el otro es... Y yo me paro y, oye, me enamoré de la serie, tengo que dejarla. Y le dije a mi esposa, yo tengo que dejarlo, porque es que al final yo no quiero ver lo normal. No quiero ver lo normal. No quiero.
Hermanos, y Lot no lo veía normal. Porque él no lo veía normal, era que a él le abrumaba, a él le afligía, a él le dolía. Con mucha frecuencia nosotros vivimos ajeno a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y a nosotros no nos interesa, no estamos enfocados en nuestro mundo. Hermano, ¿y saben qué? Nosotros no debemos ser ajenos a estas cosas. Nosotros debemos estar pendientes, velando, orando por estas cosas. Pero ¿y cómo lo vamos a hacer si no nos afecta? Si lo vemos normal. El verso 8 dice, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada. Le afligía el mal a Lot. Lot estaba torturado en su interior, viendo y oyendo continuamente toda esa vil actividad a su alrededor. El mal, hermanos, no es una característica exclusiva de Sodoma y Gomorra. Pablo dejó claro que el hombre por naturaleza es malo. Pablo dijo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, en Romanos 1:18. Con esto el apóstol quiere establecer que esta maldad e injusticia la cometen todos los hombres. Y por eso la ira de Dios recae sobre ellos. La ira de Dios se revela, que la ira de Dios se revele sobre todos los hombres es el testimonio de que todos, sin excepción, somos culpables. Pero la cuestión aquí es, ¿qué causa esto en nosotros? No puede haber una actitud de indiferencia. Es el hombre, es la imagen de nuestro gran Dios, la cual está siendo ignorada y pisoteada. Son almas que van camino hacia el infierno y si en nosotros que habita Dios y su amor, que ha sido derramado en nuestros corazones, no causa una sensibilidad, hermano, nada puede hacer. Antes, siendo enemigos de Dios, el pecado a nosotros nos atraía, nos gustaba, pero ahora no. Ahora tenemos la capacidad de ver el pecado, identificarlo y rechazarlo. Y nosotros como luz y sal somos los que vamos a decirle a los que están afuera, eso no está bien. Eso no está bien. Un corazón enfocado en Dios es un corazón que es afligido por Dios, por el pecado. O sea, si usted enfocó su corazón hacia Dios, el pecado le va a afligir. Ahora, si en medio de las circunstancias en las que estamos, su corazón no es afligido, hermano, revísese. En serio lo digo, vamos a revisarnos. Porque muchas veces estamos tan enfocados en nosotros que lo que ofende a Dios no nos importa. ¿Sabía eso? No nos importa. Porque a nosotros nos importa nuestro mundo. Y mientras mi entorno no sea afectado, a mí no me importa nada. Si Dios es lo principal en nuestras vidas, todo aquello que afecte a Dios nos va a hacer levantar a nosotros. Furioso es que no. Y así vivía Lot allí. El mal le dolía, le afligía, le atormentaba. Mateo 9:36, hablando del mayor ejemplo que tenemos, que Jesús nos dice, y viendo las multitudes, tuvo compasión. O sea, se sintió triste. Porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Wow. Señor. Wow. Qué tristeza. El Señor veía a la multitud perdida y decía, qué pena me da. Yo le decía en el culto anterior que yo llegué ayer donde yo vivía antes. Y un musicón y un grupo de gente cantando amargada y bebiendo. Y yo miren, yo hace mucho, yo le dije al Señor, yo quiero en lo más pequeño ver al Señor. Yo le di gracias a Dios. ¿Saben por qué? Porque lo único que nos diferencia de esa gente es la gracia de Dios. La única diferencia que hay entre usted, entre nosotros y todo lo que está en el mundo, mire de bocado, es la gracia de Dios. Fue que Dios, en su gracia, dijo, los voy a salvar. Es que Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, cuando nosotros estábamos sueltos en banda en el mundo, nos dio vida juntamente con Él. Eso es la diferencia. Esa es la pequeña diferencia. Y de ahí en adelante, el pecado ya para nosotros no es deleitoso, hermano. Al contrario, nosotros somos los que deberíamos repugnar el pecado y repudiar el pecado. Sentirnos como Lot se sentía.
Hermanos, nosotros tenemos que pensar y actuar conforme a la Biblia. Y la Biblia siempre nos manda a nosotros a rechazar el pecado. ¿Y cómo yo vivo conforme a la Biblia? Oh, hermano, conociendo más la Biblia. Es sencillo. La maldad de los hombres, hermanos, simplemente va a encontrar solución en Cristo Jesús. Y nosotros somos los instrumentos para llevar esas palabras a sus oídos. No hay esperanza para los hombres fuera de Dios. Si hemos abandonado al Creador, si lo hemos ofendido y Él es quien nos condena, se sabe que solo Él puede venir la solución. Solo por medio de Él podemos ser perdonados, transformados y redimidos. Solo por medio de Él el hombre puede ser reparado y restaurado. Necesitamos salir y decirle eso al mundo. Hermanos, ellos no saben que son esclavos. Y eso es lo difícil. Ellos no saben que han sido esclavizados y el hombre llegó al punto donde entiende que vivir a su manera es ser feliz. Y no sabe al derrotero al que él va caminando. Él no lo sabe. Hermano, él no lo ve. La Biblia dice que es ciego, tiene el entendimiento entenebrecido. Él anda a oscuras y su oscuridad para él es lo mejor. Porque él no conoce otra cosa. Y no hay mayor mentira que el diablo le haya dado al hombre al entender que donde él está bien. Nosotros somos los focos, las velas, las lámparas que el Señor va a utilizar para alumbrar la vida de esas personas. Somos nosotros. Pero ¿cómo hacerlo si el pecado de nosotros nos parece algo normal? No, imagínate, ellos son así. No, hermanos, no. Dice la palabra de Dios que en su generación Lot era un hombre recto, que le abrumaba el pecado, que le afligía el pecado. ¿Saben por qué? Por lo que Dios había hecho en él. Simple y llanamente. En el verso 9 nos deja implícito, hablando de Lot, dice, el Señor sabe rescatar de la tentación a quien, a los piadosos. Había hablado anteriormente de Noé, había hablado de los ángeles caídos y habla de Lot. Lo incluye en ese grupo de piadosos. Dice que Lot era un hombre piadoso en medio de su generación. Y cuando hablamos de piedad, hablamos que es vivir con reverencia, o sea, inclinado ante Dios, lealtad y obediencia a Dios, que son las características de un creyente que un creyente debe tener en medio de este siglo. Mano, en medio de la situación que Lot vivía, de los vecinos de Lot, que él oía y veía a diario lo que pasaba allí. Dice la palabra de Dios que él vivía con reverencia, lealtad y obediencia a Dios. Reverencia, lealtad y obediencia a Dios. ¡Wow! ¡Qué hombre! ¿Saben qué? Esas son características de un siervo de Dios, un creyente, un esclavo. La palabra de Dios nos muestra a nosotros como siervos de Cristo, como esclavos de Cristo. Y cuando hablas como esclavos de Cristo, son personas que viven inclinados hacia su Dios, le deben su lealtad solamente a su Dios y obedecen única y exclusivamente a su Dios. Punto. Fácil. Cuando uno entiende esto, ¿cómo debe vivir realmente un esclavo de Cristo en medio de esa sociedad? Les voy a compartir una historia. Soy cristiano. El joven no dijo nada más mientras se mantenía de pie ante el gobernador romano. Su vida pendía de un hilo. Sus acusadores lo apresaron nuevamente con la esperanza de hacerlo errar o forzarlo a retractarse. Sin embargo, una vez más respondió con la misma frase de apenas 2 palabras. Soy cristiano. Esto ocurrió a mediados del segundo siglo, durante el reinado del emperador Marco Aurelio. El cristianismo era ilegal y los creyentes por todo el imperio romano enfrentaban la amenaza de la presión, la tortura o la muerte. La persecución era especialmente intensa en el sur de Europa, donde se habían arrestado y llevado a juicio a un diácono llamado Sanctus, un diácono de Viena. Al joven se le decía repetidamente que renunciara a la fe que profesaba. No obstante, su resolución era inconmovible. Soy cristiano. Sin importar que le preguntaran, siempre dio la misma respuesta. Soy cristiano. De acuerdo con Eusebio, el historiador de la iglesia, este diácono se ciñó a sí mismo contra sus acusadores con tal firmeza que ni siquiera había dicho su nombre.
la nación o la ciudad a la que él pertenecía. Si tenía vínculos o era libre, sino que en lengua romana respondió a todas sus preguntas diciendo, soy cristiano. Cuando finalmente llegó a ser obvio que no diría nada más, fue condenado a la tortura y a la muerte pública en el anfiteatro. El día de su ejecución se le obligó a sufrir el acoso, a ser sometido a las bestias salvajes, a sujetarse a una silla de hierro ardiente. Durante todo esto, sus acusadores continuaron tratando de quebrantarlo, convencidos de que su resistencia se fracturaría bajo el dolor del tormento. Pero Eusebio narra, sin embargo, ellos no escucharon una palabra de este diácono, excepto la confesión que había pronunciado desde el principio. Soy cristiano. Sus palabras mortales hablaron de un compromiso inmortal. Su grito concentrado fue constante durante todo su sufrimiento. Soy cristiano. Para este diácono, toda su identidad, incluso su nombre, ciudadanía y estatus social, se encontraba en Cristo. Por ello no pudo dar mejor respuesta a la pregunta que se le hizo. Estos cristianos de esta época, a todas las preguntas sobre ellos respondían con la respuesta corta pero abarcadora, soy cristiano. Una y otra vez causaba no poca confusión en sus jueces por la pertinacia con la cual se adherían a esta breve profesión de fe. La pregunta se repetía, ¿quién eres? Y ellos decían, lo he dicho que soy cristiano. Y quien dice que es cristiano ha nombrado su país, su familia, su profesión y todo lo demás. Esa era una convicción de un hombre cambiado por Dios. Les hermanos, si yo digo que soy cristiano, yo le digo a ustedes qué yo soy, dónde vivo y cómo yo tengo que comportarme. Ya. Una persona cambiada e impactada por la gracia de Dios, él no le queda otra opción, él actúa así. ¿Quién tú eres? Es que no tengo más nada que decirte. Soy siervo de Cristo y por eso el pecado me afecta, me duele, me abruma. Porque mi naturaleza fue cambiada. Porque a pesar de todavía luchar con nuestra naturaleza pecaminosa, el Señor nos dio una nueva naturaleza. El Señor limpió nuestros corazones, aclaró nuestras mentes, nos dio vista y por lo tanto yo soy capaz de ver lo que ofende a mi Dios, me afecta. En medio de la sociedad en que vivía Lot, dicen que él era piadoso. Wow. A pesar de que su esposa tenía el corazón en Sodoma, él era piadoso. A pesar del corazón que tenían sus hijas, ustedes saben que hicieron después que salieron de Sodoma. ¿Saben que él era piadoso? Él vivía en reverencia, en lealtad y obediencia hacia Dios. En medio de esa sociedad. Él no se acomodó a la sociedad en la que él vivía. Santiago, en su capítulo 4, versos 4, nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios inmediatamente. Oh almas adúlteras. El que se hace amigo, enemigo inmediatamente. Es que para el Señor no hay. Dice en el medio. El que no recoge conmigo, desparrama. No es que usted no recoge, pero no. No. O usted recoge o desparrama. O usted es amigo de este lado o es amigo del otro. Señores, es así. Romanos 12 nos dice a nosotros en el verso 1 y 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo. No tomen la forma del mundo. No permitan que el mundo le amorde sus mentes. Al contrario, transfórmense. Dice, mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, aceptable y perfecto. Al contrario, no se acomoden, al contrario, miren la mente renovada. Si nosotros no ponemos nuestros corazones a esto, como dice en dominicano, no va agarrazando batata. Hay un proyecto de ley actualmente en nuestro país que se está discutiendo
Donde si desde el púlpito usted condena la homosexualidad, fácilmente va preso. Fácilmente. Donde se le va a permitir a los homosexuales casarse, donde se le va a permitir... Hay un acápite que dice que no se le va a permitir exigirle a una gente su papel de buena conducta. Problema, lo que nosotros no podemos hacer es quedarnos callados. La iglesia de Dios no puede quedarse callada ante lo que está ocurriendo. ¿Va a pasar todo eso? Sí, no podemos entender que nosotros vamos a convertir el mundo entero. Eso no es ni bíblico, hermano. Esto va a ir de mar en peor. Pero no puede ir de mar en peor mientras la iglesia está sentada con los brazos cruzados, viviendo sus propias vidas, haciendo lo que le da la gana. No. El pecado debe afectarnos. Y debe recibir de nosotros una respuesta. Eso está mal, y llamar las cosas por su nombre. En medio de ese mundo tenemos un hombre justo, un hombre que le abrumaba, que le afligía el pecado, un hombre que era piadoso. Pero ¿saben qué, hermano? Sodoma, a pesar de tener un hombre así en medio de ellos, no mejoró. Todos conocemos cómo terminó Sodoma y Gomorra. El Señor la desapareció de la tierra. Pero el verso 9 termina con una frase que a mí, yo creo que nos llevemos esta mañana. ¿Van a venir más ataques contra nosotros, contra la iglesia? Sí. Esto va a seguir difícil. La agenda que se va a imponer ahora en los Estados Unidos con este nuevo presidente no es, miren, no es ni cerca de lo que hemos visto. Y alguien dijo en estos días una verdad, que el estornudo de Estados Unidos da gripe aquí en el país. A nosotros nos cae algo. Créanme. Adonis me compartió en estos días un Twitter de uno que decía que gracias a Dios con el nuevo presidente la agenda de República Dominicana será avanzada en los Estados Unidos. Yo le decía, sí, pero la agenda de ellos también va a ser desarrollada aquí. Pero a pesar de esos ataques, Pedro termina diciendo en el verso 9, el Señor sabe rescatar de la tentación a los piadosos. Hermanos, el Señor sabe rescatar a su iglesia. En medio de la sociedad en la que vivimos hoy, no es difícil darse cuenta que nos dirigimos a mal lugar y que no estamos ni cerca de presenciar hasta dónde pretende llegar la maldad y el pecado del hombre. Es por esto que habiendo nosotros sido justificados y salvados por nuestro gran Dios, examinemos nuestros corazones. En medio del mundo injusto en que nos ha tocado vivir, ¿qué tan sensible es mi corazón? ¿No se inmuta mi corazón al ver las cosas que suceden hoy día? Esa sería una muestra clara de que nuestra patria entonces es esta, donde nos sentimos cómodos. Y a pesar de que las cosas van de mar en peor, que seamos atacados día tras día, nuestras familias, nuestros hijos, nuestra verdad, no olvidemos la palabra del apóstol Pedro. Dios sabe librar a los justos y castigar a los injustos. Hermano, la iglesia ha sido perseguida. Los creyentes han sido matados. Actualmente, nosotros oramos a veces los martes por una etnia que no conoce del Señor. Actualmente hay muchos creyentes muriendo, hay muchos creyentes escondidos predicando el evangelio. Nosotros seguimos siendo atacados, lo único que nosotros nos hemos adaptado tanto que no vemos ataque, pero sí. ¿Y saben qué dice Pedro? El Señor sabe librar a los justos. El Señor nos libra. La iglesia por los siglos ha sido atacada. El Señor nos sigue librando. La iglesia seguirá siendo atacada. Dios nos seguirá librando. Gamaliel dijo, si eso es de Dios, nada los va a detener. ¿Y ustedes saben qué ha mostrado la historia? Exactamente lo que él dijo. Bueno, el dueño de esto es Dios. Y nadie ha podido contra Dios. Dios nos ayude a nosotros a que movamos nuestros corazones, a orar a Dios para que nuestros corazones sean sensibles a las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Y para que en medio de la sociedad en la que vivimos se pueda decir de nosotros que somos justos, que el pecado nos aflige, nos abruma, que somos diferentes y que vivamos con corazones entendidos, en paz y tranquilos de que nuestro Dios sabe librar a los justos. Señor, damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos guardes y nos cuide. Ayúdanos a estar en paz, entendiendo que tu iglesia, Señor, está segura en tus manos. Tú has librado a tu iglesia, tú seguirás librándola. Pero inquieta nuestros corazones, Señor. Inquiétalos, Dios. Invertimos mucho tiempo en cosas vanas, Señor.
Invertimos mucho de nosotros en cosas sin frutos. Ayúdanos a entender, Señor, que nuestros corazones pertenecen a ti y lo que afecta a ti debe afectarnos a nosotros, Señor. Danos sensibilidad hacia el pecado. Ayúdanos a repudiar el pecado. Ayúdanos a no quedarnos callados cuando tu nombre es pisoteado, Señor. Y aquellos que están aquí, Señor, que no conocen de ti, que tú puedas mover sus corazones hacia ti. Tráeles hacia ti, Señor, porque no habrá diferencia, Señor. El castigo que diste a aquellas personas, al castigo que les darás por haber rechazado tu nombre. Inquieta sus vidas, inquieta sus corazones, que sepan en la sociedad en la que viven, y que tanto como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Lot, el resultado fue el mismo. Tú enviaste juicio. Ayúdales a entender que el final de todo esto es tu juicio para con el hombre, Señor. Guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor les bendice.